Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la jornada de hoy en la segunda jornada del octavo ciclo, Expresiones Artísticas. Ahora estaremos con Cristian Moya, es cantante lírico, intérprete superior con mención en canto en la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile. Hoy día nos hablará de la carrera de música. Para introducir un poco, hablará de la formación integral del trabajador cultural en el medio latinoamericano y su proyección laboral y creación de audiencias. Aquí estamos con Cristian, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estábamos esperándote, estamos muy felices de que estés aquí el día de hoy. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Y ahora te dejo que partas esta charla y eres dueño de este espacio, así que muchas gracias. Ok, no, Nos vemos en un ratito. ok. Hola muchachos, muchachones, muchachas, ¿qué tal? Trabajador cultural, ¿ya? El trabajador cultural, hoy en día bastante maltratado por todas las vicisitudes que significa esta pandemia, deja un poquito en evidencia muchas falencias a distintos niveles, ¿ya? Es re difícil hoy en día salir adelante por parte de lo que es el arte, la cultura, pero básicamente sigue en pie. Y sigue en pie porque el arte tiene eso tan importante que es la necesidad de expresarse, la necesidad de comunicarse. De eso parte el arte. El arte en sí parte en una cueva muy oscura donde se hacían unos dibujos muy arcaicos, ¿ya? De la época de las cavernas y de la necesidad de expresarse. ¿Expresar qué? Modos de vida, eh, formas de caza, de formas de cómo conseguían el sustento. El arte es eso. El arte quiere representar básicamente lo que significa, o sea, lo que ha significado nuestro paso por este mundo, ¿ya? Y lo quiere graficar en distintas formas. Y qué mejor que la evolución de la música, por ejemplo, y mostrar grandes obras a quienes no conocieron la humanidad, no sé, extraterrestres, que al final puedan ver, o sea, puedan oír una sinfonía de Mozart, un requiem de Verdi, etcétera, ¿ya? Eh, pero también está el tema del acceso a la cultura también. Entonces, en ese sentido, creo que es importante el tema que quiero tratar, ¿ya? Que es el trabajador cultural como gestor en Latinoamérica y también como una persona que debe crear audiencias. Partimos por audiencias que en general no tienen acceso tan inmediato ni tan mediático hacia lo que realmente significa la música. La música es un todo. Con esto no estoy diciendo que, que la música es solamente la música clásica. El folclore, el, la evolución del jazz, la evolución del rock, la evolución del pop, en todos sus niveles, es tan importante como toda la trayectoria de la música clásica. Ya, de hecho, son brazos, son pequeñas raíces, son pequeñas ramas, ya, de lo clásico y que aparece en todas las expresiones musicales. Es súper importante, muchachos, en este momento, eh, tener conciencia de que la formación del trabajador cultural, artístico, tiene sobre él una mochila muy grande. Eh, el tema de que logre crear público, a gente que le interese, a gente que se sienta identificada con
lo que es el arte, la música en mi caso. Quería aprovechar este momento para igual explicarles quién soy yo y por qué estoy hablando de todas estas cosas. Eh, yo, al igual que ustedes, también en mi periodo saliendo ya los últimos años de colegio, hace mucho tiempo, eh, sentí una vocación hacia algo que no entendía, ¿ya? Algo que no sabía, no le encontraba cuerpo ni forma, ¿ya? Me encantaba tocar guitarra, ¿ya? Empecé a tocar a los 13 años guitarra. Y a sacar canciones, Los Prisioneros, etcétera. Y, y eso formó en mí unas ganas de crear música, ya crear mi propia música, mis propias letras. Y ahí se abrió un mundo, el mundo de la poesía, por ejemplo, el mundo de la rima, el mundo de la armonía, ¿ya? Entonces ese mundo era fascinante, pero no tenía mucho acceso a lo que era la gran música, ¿ya? Porque mis padres no tenían tampoco una formación musical de alguna forma. Entonces, y es porque las sociedades igual van creando las personas que necesita dentro de la sociedad. Hoy en día las sociedades es muy variada y tiene muchas necesidades, necesidades de médicos, ingenieros, obreros, técnicos, etcétera. Entonces, como que en esta vorágine social de este crecimiento, no hay un gran interés por el arte, entre comillas, o tiempo para el arte. Entonces, mis padres eran básicamente de ese lado, no cantaban, etcétera. Pero a mí me llamó la atención, me llamó la atención fue por el tema de que en algún momento tuve contacto con esto, con un amigo de mi papá, por ejemplo, que tocaba guitarra, y yo era muy pequeño, y oí ese instrumento armónico que sonaba pero increíble, que no era charqueado, sino que habían cosas mucho más elaboradas. Y eso me impresionó mucho. Debo haber tenido 10 años cuando oí eso. Y me interesó la guitarra. Entonces quise aprender. Ya a los 13 años ya tocaba bastante guitarra y sacaba temas y cosas. Y la necesidad de cantar, de acompañarme, también fue aflorando en mí esta necesidad. Entonces, a lo que voy yo es que a esta edad, a mis 18 o 19 años, eh, tenía claro que me gustaba la música, pero no sabía cómo encauzarlo. Porque tampoco, o sea, la idea es del músico bohemio, ¿ah? El músico de pub, el músico del que está ahí en la calle también, que buscando sus monedas y todas esas cosas. Esa era como la imagen. Pero había otro mundo, y ese mundo todavía no lo percibía a esa edad. Entonces yo lo que busqué fue formarme de alguna forma en esta música que me impactaba, que era el pop, el rock, etcétera. Y lo más cercano a esto era una carrera que se llamaba Sonido. Me impactó el nombre, Sonido. Entonces, postulé al Vipro, me acuerdo en ese tiempo, eh, porque había un curso de sonido que te daba el título de técnico en ejecución sonido. Y dije, ahí estaba lo mío. Dije yo, ahí está. Esto es lo que yo quiero estar en el sonido. La verdad, me titulé de sonidista, tengo el título de técnico en ejecución de sonido, el cual igual me ha servido, ¿eh? Pero no me llenó totalmente, sí me introdujo, ¿ah? Hacia el jazz, a la música un poquito más elaborada, me introdujo un poquito más también a la teoría musical, porque te lo exigen, y también a la producción musical. Entonces, yo dije, cuando ya me titulé, estaba haciendo la práctica en este estudio de grabación, que donde estaba haciendo la práctica, llegó un conjunto de música antigua que aún existe, se llama Syntagma Musicum,
que es una agrupación de música barroca, que pertenece aproximadamente entre 1600, del mediado de 1600 al 1700 y dale, para adelante, hasta que apareció el clasicismo. Bueno, esta música es muy sentimental, muy de afectos, tiene una simpleza y a la vez una complejidad que enamora, ¿ya? Porque se basa más que nada en la belleza. Y esta música me llamó mucho la atención cuando la estaba grabando en este estudio. Y yo dije, voy a preguntar ahí si, para aprender un poquito de la música, dónde estudiaron, de dónde vienen. Ya no sabía mucho, ya. Ya tenía aproximadamente 21 años. Tarde, ¿no? Entonces me contacté ahí con el director del conjunto, que en ese tiempo era Alejandro Reyes, un director de orquesta, y, y él me preguntó qué instrumento dominaba. Yo la guitarra, pero guitarra clásica, para nada, o sea, aprendí guitarra de oído. Me dijo, es tarde, tarde para a los veintitantos entrar a estudiar guitarra clásica. Quizás podríais probar por el canto. ¿Por qué el canto? Porque el canto es un instrumento que madura tarde. Tienes que ya estar formado como persona, entonces, como adulto. Entonces, eh, dije, vamos a probar. Total, yo canto, he cantado muchas canciones, me he compuesto canciones. Y me probaron en la Universidad Católica. Había un instrumento ahí muy escondido y que tenía que aflorar, y gracias a que fueron a un lugar con un tipo que era un gran barítono, Patricio Méndez. Un barítono es una denominación al tipo de voz, una voz más oscura de cantante, y se adecuaba, y era muy parecida a la mía, en el fondo, la voz. Y yo lo imité un poco, y al imitarlo como que fue justo lo que él necesitaba oír, saber si yo podía desarrollar una voz. Y bueno, ahí quedé como cantante. Entonces me ayudó a postular a la Universidad Católica y pude estudiar finalmente música a través del canto. Entonces, no era tarde en ese sentido, porque hay instrumentos donde tú puedes partir más tarde, ¿ya? En el caso del canto. Creo que en el caso del fagot también se puede, hay que averiguar, ¿ya? Pero yo quería estudiar música, yo quería ir a un conservatorio y tener mi formación en la armonía, en la lectura musical, y todas esas cosas las pude desarrollar. Y las desarrollé, ¿ya? Y así fue como llegué a la música clásica y a escuchar más música. Evidentemente, mi primera experiencia, por ejemplo, con la ópera fue a través de Wagner. Entonces duré 15 minutos despierto, me dormí las otras 3 horas. Fue una siesta larga. Entonces, claro, como no sabía de ópera, nunca había escuchado ópera, y me iba a estudiar algo que tenía que relación con la ópera, como era el canto, tenía que ir a esas a esas presentaciones que se hacen en el Teatro Municipal, ¿ya? De Santiago. Entonces, la idea es que cuando uno va aprendiendo en esto, ya sabe que hay cierto repertorio con el cual empezar, ¿ya? Entonces, eso también podría haberlo tenido quizás desde antes, porque yo tuve muchos compañeros que ya venían, conocían óperas, conocían cantantes, conocían repertorio, habían cantado en coros. También la formación en coro es muy importante. La formación en coro es un buen del corista, ¿ya? Hay muchos coros funcionando a través de empresas, a través de la iglesia misma, ¿ya? Donde hay una buena introducción a la música, ¿ya? Donde tú aprendes a estar en contacto con una partitura y con un texto que de repente es en otro idioma. Todas esas cosas yo las tuve que aprender muy comprimidas, muy rápido, porque dado que ya había estudiado otra carrera, ya estaba empezando una segunda carrera,
que es la de licenciatura o intérprete superior en canto, ya, en música, tenía muy poco tiempo para estar muy al nivel de alguien que estudió un instrumento desde los 6 7 años, ¿ya? Que son en general los pianistas, los violinistas, etcétera. Entonces, se abrió ese mundo. Y ese mundo, un poquito estresante en un momento para poder ponerme al día, entrenar bien el oído, porque el oído se puede entrenar, aprender a diferenciar intervalos musicales, a ser mucho más afinado, etcétera. Todo eso se puede hacer. Evidentemente yo tenía un cierto material dentro de lo vocal, pero había que trabajarlo. Entonces, todo esto me abrió este mundo, ya este mundo de cultura, ¿ya? De la cultura musical. Saber diferenciar periodos clásicos, periodos barrocos, periodos modernos, impresionismo. Y todo tiene que ver, todo, como en el colegio, tiene que ver con los periodos de la pintura, de la literatura, etcétera. Son momentos históricos. Y como expliqué al principio, el arte es como una fotografía de momentos, ¿ya? La Revolución Francesa tiene su música, tiene su arte. La Segunda Guerra Mundial tiene su música, también tiene su arte, ¿ya? Son periodos fuertes. Las cosas que hemos vivido nosotros en nuestro país últimamente también tienen su música y tienen su forma de expresarse. La música es expresión, pero lo importante, y a esto voy, es que el trabajador cultural, la persona que se pone esta mochila grande de cultura y que quiere tratar de ser un aporte a esta máquina fotográfica gigante de la humanidad, que es el arte, eh, tiene que eh, saber eh, cultivarse, autogestarse, porque no es un medio fácil. No es decir, me encanta cantar y me gusta que la gente le guste como canto y que me digan cosas bonitas. Evidentemente eso pasa, ¿ah? Pero también pasa que tú tienes que en esta carrera competir mucho porque el medio es muy difícil y competir en buenos términos, también teniendo una capacidad de, ¿cómo se llama?, de autocrítica, de estabilidad emocional, también te la da el arte, te da una cosa de honestidad contigo mismo, que es lo importante, ¿ya? Entonces todo esto es la formación integral del trabajador cultural. Finalmente tú sales con todos estos conocimientos, ¿ya? Porque en la carrera de música que yo tuve, se me instruyó sobre lo que eran idiomas, sobre todo la fonética, más que nada. No es que yo sepa hablar ruso, sepa hablar italiano, o sepa hablar francés, o sepa hablar en los idiomas que he cantado en general, que he cantado en alemán, etcétera, roles completos. Pareciera que oh, el tipo se domina el alemán increíblemente. La verdad es que se te prepara más que nada en la parte fonética, ¿ya? En la parte de la pronunciación del idioma. ¿Por qué? Porque dentro del público siempre va a haber gente que habla alemán. Entonces la idea es que mientras más el espectáculo mucho más serio, ¿ya? Debe tener cantantes que sepan, es como cuando ustedes escuchan a alguien cantar una canción en inglés y la canta pésima y se ríen. Bueno, eso no puede pasar en la ópera. Y en la ópera uno tiene que cantar en muchos idiomas. Entonces hay que dominar distintas fonéticas, ¿ya? Entonces también hay métodos dentro de la rama de las ramas que tú ves en música para ver el tema de la fonética y interiorizarte. Hay idiomas que ya se van haciendo mucho más, por ejemplo el italiano, se van haciendo mucho más cercanos y ya inclusive ya no tienes que traducir a veces tanto los textos para saber lo que estás diciendo,
porque ya sabes lo que estás diciendo. Y claro, si uno hiciera o estuviera en Italia, bastaría, no sé, una semana o unos meses para empezar a hablar el idioma, porque se hace fácil, ¿ya? Lo mismo pasa con el francés, que son ramas más latinas. Pero uno se acerca mucho a los idiomas, ¿ya? Entonces toda esta preparación, toda esta información que uno tiene, te lleva después a la experiencia, te lleva a cuando ya te titulas, tú ya postulas a teatros, a cantar, ¿ya? Yo tuve la fortuna de poder cantar de solista en el Teatro Municipal muchos años y, y hasta hace poco. Y ahora con la pandemia no se puede, no hay funciones. Pero he tenido la fortuna de trabajar ahí en los distintos teatros de Chile. El Teatro Municipal de Temuco, el Regional del Maule, también en Viña, cuando funcionaba el teatro de allá, etcétera. Y eso es hacer como patria, ¿ya? Es como llevar la ópera a las provincias. Entonces, es una mochila grande. Tú tienes que encantar a ese público que va a estos teatros y representar estas óperas con la seriedad que les digo, sabiendo pronunciar bien, sabiendo cantar bien, sabiendo actuar bien. Un cantante debe ser integral. Y en ese momento estás creando audiencias. Eso es lo que estás creando, ¿ya? Entonces, esta experiencia también te lleva a conocer otras facetas del arte. Y aquí voy a la parte técnica, porque como cantante al principio, cuando uno era más, más, más chico, me tocó eh, eh, pasar por mucho nervio de enfrentar la orquesta, el director. No solamente el director de orquesta en una ópera. La ópera en sí es una rama que tiene todas las ramas del arte. La gran ópera, por ejemplo, una ópera que puedan ubicar es Carmen, ¿ya? La ópera Carmen tiene ballet, ¿ya? Tiene intermezzos musicales, o sea, como sinfonías. Tiene, bueno, muchos personajes. Está Carmen, está Camillo, hay personajes que actúan, que son personajes. Es una historia cruenta que habla del femicidio, ¿ya? En sí, ¿ya? Entonces, estos montajes están a cargo no solamente de la parte musical, que es el director, sino que estos montajes también tienen detrás a un regisser, se les dice, o un jefe de escena, que es el que plantea la estética de lo que se va a hacer. Y este punto es súper importante. Y por eso yo hablo de lo que es el gestor cultural integral en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros somos intérpretes. Yo fui creado como intérprete en la universidad al titularme, ¿ya? Pero en el momento de que yo empiezo a trabajar acá y voy a Temuco o voy a Puerto Montt, yo debo hacer que esta música que fue creada hace 3 siglos, 2 siglos, 4 siglos, no sé, ¿ya? Hay música, eh, tenga un grado de identidad con esas personas en ese lugar, ¿ya? Ese trabajo normalmente está dado hacia el jefe de escena, el regisseur, ¿ya? El que trata de contextualizar o de cómo contextualizar una obra. Por ejemplo, Don Giovanni, de Mozart. Don Giovanni es inspirada en el Don Juan, ¿ya? Es un tipo que conquista muchas mujeres por ahí, por allá, y siempre es como de la alta aristocracia y abusa de su poder, su estatus económico, de su estatus social, y abusa de las mujeres, hasta que al final se le da su merecido. De eso se trata más o menos Don Giovanni. Entonces, si tú ves la trama en sí, una trama que está, que estamos hablando de 1700, del mediado de 1700, tiene mucho de hoy y lo puedes llevar a la realidad de hoy, ¿ya? Ese es el trabajo de el regisser.
mi trabajo como intérprete es tomar esa idea del regisser y saber plasmarla. Y en ese sentido yo me convierto en un aliado de ese regisser. Y lo que estamos haciendo en ese momento con esa audiencia es haciéndolos que se identifiquen con lo que está pasando en esta ópera, ¿ya? Y vean el nivel de lo que estamos hablando de una ópera, estamos hablando de algo tan lejano que, como se los dije en su momento cuando yo tenía 18 años, no tenía idea que existía, ¿ya? Y como les digo, es el trabajo hoy en día mío, ¿ya? Hacer que personas de 18 años, de 19 o quizás 30 años y que no conocen nada de la ópera, ¿ya? Tengan contacto con ella y sean capaces de identificarse con ella. Eso es lo importante. Entonces, ahora vamos al punto de Latinoamérica. En Latinoamérica, el trabajo está todo por hacer. Es muy distinto a lo que pasa en Europa. La realidad del trabajo a nivel de orquestas y a nivel de ópera en Europa ya viene de vuelta. Ellos tienen, por ejemplo, Alemania tiene en cada casi comuna, es como si comuna de Ñuñoa, comuna de la Florida, tienen su teatro. Y tienen su teatro y tienen su orquesta. Y en muchos casos tienen además su orquesta, su coro y su temporada, ¿ya? Entonces, en Latinoamérica no pasa eso. Acá hay muchos teatros, sí es verdad. Está el teatro de Talca, como dije, también está el teatro de Chillán, está el teatro de Parral, etcétera. Hay teatros, ¿ya? Pero esos teatros en general se llenan con, a veces se proyecta cine, o va algún cómico, lo cual es bastante divertido, me encantan los cómicos, ¿ya? Van cómicos o van obras de teatro. Y en algunos casos van bandas de folclore o de música más popular, más sound o más, no sé, reggaeton, etcétera. Y claro, el público va. ¿Por qué? Porque es algo que es completamente... no es ajeno. Es algo que tú prendes la radio y está esa música. Tú prendes la televisión y hay un cómico. Tú pones el televisor, pones Netflix y ves películas. Entonces, es algo completamente que está ahí. Lo que es extraño, ¿ya? Que exista, es una ópera, una sinfonía, ¿ya? Y lo que es más extraño aún es entenderla, ¿ya? Y para eso es el trabajo cultural. En sí, el deber de nosotros es que esas personas cuando, eso, sobre todo en la parte cuando son niños, a mí me ha tocado mucho formar a través de los proyectos que hemos hecho, es de formar niños e introducirlos, que sepan algo de lo que estamos hablando de la ópera y que tengan en su oído algo que ya les suene. Entonces, eso es crear audiencias, ¿ya? Pasa mucho con las temporadas de los muchos teatros que existen en Chile, donde al final se va por lo fácil, donde va el público, donde responde. Pero también es pega de nosotros, los trabajadores culturales, que entreguemos proyectos que de verdad sean interesantes de ver, ¿ya? Porque uno, como les dije, mi primera experiencia con la obra fue Wagner, que es increíble, Wagner es increíble, pero yo no lo entendía, no entendía nada del contexto de lo que fui a ver. Y claro, a los 15 minutos ya estaba dormido porque no entendía nada. Eh, Cuando tú entiendes finalmente algo, ¿ya? Lo disfrutas y lo atesoras. Eh, por ejemplo, para dar un ejemplo, no es lo mismo, a ver, que te pongan un capítulo de Dragon Ball Z, ¿ya? Tú ves un capítulo cualquiera de Dragon Ball Z y no te va a enganchar porque no lo entiendes, ¿ya? Pero cuando ya entiendes cómo funciona el tema de lo que significa esa saga, por ejemplo, ya la disfrutas, ¿entiendes? Al verla. Es como ver también tantas series que hoy en día hay que están muy bien hechas y claro, cuando ya entiendes cómo funciona el tema de las series, eres capaz de ver una serie, ¿ya? Eh,
en el caso de la ópera, están las series, po. Hay series. Está, por ejemplo, el tema de en Mozart. Hay tres óperas icónicas que son Las bodas de Fígaro, Don Giovanni Così fan tutte. ¿Ya? Dentro de esas, en las bodas de Fígaro, existe también el tema de que Fígaro, cuando es más joven aún, y está Rossini, que lo representa, hay un personaje que se va repitiendo y que tiene toda una historia. Entonces, también eso a veces es pega de nosotros, es pega del regisser, mostrarlo y que la gente lo entienda y contextualizarlo, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el trabajo de nosotros hoy en día? Es acercar esto, que es maravilloso, que te permite aprender mucho. Tú te acercas a la literatura a través de la ópera, a Shakespeare, hay Otelo, está, eh, y es también a lo histórico, por ejemplo, en Andrea Chenier, ya, que es del compositor Giordano, te acercas a lo que fue la Revolución Francesa, te acercas, hay cosas puntuales que son muy entretenidas, pero claro, hay que conocer. Por ejemplo, si uno no sabe nada de la Revolución Francesa, no entiende ni cómo funcionó y que la vista la pasada en el colegio y que aprobaste memorizando algo y no sabía el contexto, no vas a disfrutar la ópera. Pero si te leíste, no sé, unos cuantos libros acerca de eso o viste unas cuantas películas acerca de la Revolución Francesa, vas a disfrutar más esa ópera, ¿me entiendes? Entonces, el tema del arte cambia las mentalidades, expande un poquito más la mente, ¿ya? Y te das cuenta que algo que era injusto en 1700 es, sigue siendo injusto hoy en día y te puede identificar. También puedes aprender de lo que eran las sociedades. Bueno, a ver, voy a aprovechar este tiempo que me queda para, para hablar, por ejemplo, hacerle un ejemplo, ya que le hablé hartas cosas de cómo funciona el tema de la ópera y las épocas y los estilos y ta. Eh, Voy a hablar de una ópera en especial, por ejemplo, Las bodas de Fígaro, que fue una ópera que me tocó cantar mucho al comienzo de mi carrera y que es un personaje, Fígaro, ¿ya? Que es un personaje al cual yo quiero mucho. Y para que sepan más o menos de qué se trata. Y si alguna vez se encuentran con ella en en YouTube o en algo, alguna escena, sepan de qué se trata básicamente la boda de Fígaro y cuál es la importancia que tiene. La boda de Fígaro, por ejemplo, trata de un matrimonio de dos empleados en un condado, ¿ya? Son dos empleados, Susana y Fígaro. Ellos contraen matrimonio en este condado. Y el conde, ¿ya? El conde, alma viva, ¿ya? El conde eh, bendice esta unión, pero él, en esa época, para que vean el contexto histórico, tiene derecho a la primera noche con Susana. Y es un derecho feudal, ya un derecho por ley. Era como antes, era la esclavitud, ¿cómo se llama? Era algo legal, la esclavitud. Pagar por una persona para que trabaje en tu casa y comprarla y que esa persona tenga que trabajar el resto de su vida. Algo. Bueno, también el derecho feudal de la primera noche con la recién casada de un empleado de tu condado era un derecho, ¿ya? Entonces esta ópera trata de todos los artilugios que hace Fígaro y Susana para evitar que el conde ponga en práctica ese derecho feudal, el cual está loco por hacerlo, ¿ya? Y logran en esta ópera
ellos sacarse un poquito el tema. Pero véanla, porque, para que vean cómo lo hacen, cómo se encargan ellos dos, esta pareja, de evitar esto, que hoy en día lo vemos como aberrante, ¿ya? Pero eso pasaba, ¿ya? Y esta ópera, justamente en su momento, fue muy controvertida. Era una ofensa, era casi una ofensa para la gente de alcurnia, de la aristocracia, de sangre principesca, ¿ya? Era ofensiva y fue prohibida en muchos lados. Mozart, como ustedes, bueno, bueno, se sabe mucho de Mozart, se conoce mucho Mozart. Mozart no fue en su momento un rockstar. ¿Ah? Fue considerado un virtuoso, un gran compositor, etcétera, pero no fue una persona que tuviera el reconocimiento que merecía en el momento. Y murió muy joven, murió enfermo y murió muy pobre, ¿ya? De hecho, en una fosa común. Entonces, la idea de un Mozart así como hoy en día un personaje muy famoso de hoy, eh, no es así. Él fue reconocido con el tiempo, ¿ya? Por eso que yo les digo, esa fotografía, ¿ya? Que se produce gracias al arte, esa fotografía que él sacó en su momento a esa sociedad en la cual se desenvolvió y se atrevió a decir cosas importantes, ¿ya? Es eso lo que lo hizo trascender, pero en su momento no fue reconocido, no fue apreciado, murió, como les dije, en una fosa común y así terminó, ¿ya? Pero el legado de él lo hizo inmortal hasta el día de hoy. Y pasa con muchos compositores, pasa con Bach, pasa con Beethoven, ¿ya? Que se inmortalizaron. Fue por esa Polaroid que sacaron en ese momento, ¿ya? Esa instantánea de su sociedad, ¿ya? Y en muchos casos no disfrutaron de grandes sueldos ni grandes abrigos de piel y de bimblines en el cuerpo. No, todo lo contrario. Entonces, ojo con eso, porque hoy en nuestros tiempos también vemos mucho en la televisión el éxito de muchos artistas, en muchos casos producto de mucho trabajo, ¿eh? Pero vemos que el reconocimiento no está a las personas que quizás realmente van a trascender, ¿ya? Quizás están un poquito en la parte más oscura de hoy en día, ¿ya? Pero aquellos que van a trascender en el futuro y que van a sacar esa instantánea de nuestro tiempo, ¿ya? Que eso es lo importante, que van a trascender en la historia, quizás los van a conocer las generaciones posteriores, ¿ya? Y por eso que uno, con esta sensibilidad que nos da el arte, que nos da la, la, la cultura en sí, quizás podemos algunos identificar, ¿ah? A quienes realmente van a hacer historia en el futuro, que hoy en día no se pasean en limusina ni grandes, ni hacen alarde de su triunfo en la música, sino que están un poquito ahí haciendo esa Polaroid del, del presente y en el futuro eh, serán inmortales, ¿ya? Pero, pero eso, ¿ya? Y eso es el arte es un poquito entregar tu trabajo, claro, la idea no es morir en una fosa común como Mozart, nadie quiere eso, ni Mozart tampoco lo quería. Eh, pero por ejemplo, Beethoven sí disfrutó un poquito de tener un cierto nivel y tener dinero y cosas y heredar cosas. Pero en sí el trabajador del arte, lo que nosotros entregamos, básicamente yo no entré a esto porque quería ser millonario, ni porque quería... Si tú quieres ser millonario y querés tener mucho dinero, no es el camino. ¿Ah? No,
Ojalá fuera, pero no. A veces en el arte lo que uno lo que uno entrega, el tesoro más grande, es entregar una sociedad sana, ya una sociedad que tenga cultura, una sociedad que sepa discriminar cosas, que sepa contextualizarse históricamente, ya, que sepa, que sepa valorar también lo que es bueno. Es una pena a veces que también producto de que uno entrega a veces lo mejor, no vea esa retribución. Hay gente que no valora lo que tú haces, ¿ya? Que a veces molesta, ¿ya? Eh, Evidentemente uno también tiene que tener también la autocrítica también de saber de que si uno se está entregando un buen producto o no, ¿ah? Gracias a Dios yo he tenido por lo menos ese feedback en todo. Entonces, chicos, si ustedes quieren saber más de mí, yo a veces subo hartos videos en YouTube. En mi canal se llama Cristian Moya, ¿ya? Así que si ustedes quieren, pueden ahí ver varias cosas de lo que yo hago y además también tengo algunos programas donde hablo un poquito también de la música popular y la música y la música clásica, contextualizo algunas cosas. Es un canal más que nada para mis colegas, en general mis colegas músicos, y ahí también tengo algunas piezas donde yo salgo cantando y muestro lo que hago. Quise compartir con ustedes esta visión de lo que es el arte en Latinoamérica, en nuestro país, ¿ya? Lo que es dedicarse a esto, ¿ya? Yo he podido, gracias a Dios, dedicarme a esto con mucho esfuerzo. Eh, no he tenido un contrato a honorario ni con aguinaldo, creo muy pocas veces he tenido un aguinaldo en mi vida, pero sí he podido trabajar de esto y llevar a mi familia adelante. Eh, pero es porque uno debe trabajar y ser serio y comprometido con lo que hace. Yo creo que ahí está la- el secreto de esto, de, de saber ser un profesional en todo ámbito. Si tú eres una persona que ve las cosas con profesionalismo, tienes tus retribuciones de todas maneras, ¿ya? Eh, Agradezco la oportunidad de haber podido compartir toda esta experiencia con ustedes y les deseo suerte en todo. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Cristian, por estar hoy día con nosotros y nosotras, por tus palabras de inspiración también, que a todos es lo que más necesitamos cuando estamos medio perdidos y no sabemos aún qué estudiar o jugarnos por una carrera artística, que justo estamos en el ciclo, en el octavo ciclo de Evolution Act con expresiones artísticas, que a veces son las más difíciles de decir, pero las que más naturalmente uno quiere. Entonces, bueno, es a veces importante escuchar a gente que ya está y ya ha pasado por la confusión nuestra y está viviendo la experiencia. Perfecto. Hay algunas preguntas. Se hizo un diálogo igual largo, extenso. No suele pasar y la gente se puso a comentar y como a hablar por el chat. Perfecto. Muchas tallas también, pero como riéndose entre ellos del tema. Primero, alguien pregunta, para estudiar en la católica, ¿tengo que ser integral? Por ejemplo, si me gusta solo tocar guitarra, ¿tengo que saber cantar también? No, básicamente cuando tú postulas, postulas por instrumento. Eh, igual hay un cierto, hay cánones por ejemplo, si te gusta la guitarra y eres guitarrista, debes tener quizá algún conocimiento musical previo y te van a pedir una obra, quizás, del repertorio de guitarra clásica. Lo mismo para percusión, también van a medir tus capacidades en percusión. Y en canto también van a medir tus capacidades también, pero son capacidades que van de acuerdo al instrumento en sí, específico. Claro, y también yo creo que pasa mucho, pues yo también estudié en la católica, y me sucedió que una compañera entró a música y también creían que tenían que ser muy expertos en lo que buscaban, pero también uno lo que busca, o sea, lo que buscan los profesores también me imagino, es el talento, la naturalidad también con la que uno se relaciona con el instrumento y no sé, el esfuerzo que uno le pone también, que tampoco uno tiene que ser un experto para empezar a estudiar música. En el caso, claro, en el caso que explicaba yo del caso del canto, se da un poquito más el tema del talento y que aflora un poquito cuando ya estás más maduro.
Pero, por ejemplo, en el piano, es difícil que alguien sin saber piano logre, ¿me entendí? O Claro. tienes que haber empezado de antes en ese tipo de instrumentos. Pero hay otros instrumentos que sí se requieren, por ejemplo, el tema de la composición. Por ejemplo, en la Católica da la carrera de composición y me acuerdo cuando empezó la carrera como tal, se veía mucho más el tema de la capacidad de crear cosas nuevas. Entonces, me acuerdo que se eligió a un, no me acuerdo el nombre de él, pero es un compositor muy bueno, que se desarrolló muy bien. Pero él, por ejemplo, su examen fue correr alrededor de la sala haciendo ruidos y haciendo cosas así como muy extrañas. Eso fascinó a la comisión y quedó, y después él se desarrolló como un músico integral. Buenísimo, ahí están los ejemplos de los artistas, para que no hay que tener tanto límite estructurado a veces. Claro. Sale, si me gusta la dirección de orquesta, ¿debo tomar especialización después? Claro, en el tema de la dirección debes tener por lo menos el conocimiento acabado de un instrumento armónico. Puede ser guitarra, puede ser piano o puede ser que sea armónico en sí, ojalá. O el violín también. Me ha pasado que he conocido violinistas que terminan de directores de orquesta. ¿Por qué? Porque la orquesta son muchos instrumentos, que están las maderas, están los vientos, están los... en general los bronces, etcétera, y hay que tener un conocimiento de cómo utilizar toda esa amalgama de y cómo funciona cada uno de esos instrumentos y lo que va a querer como director. Entonces, primero, Claro, tu conocimiento musical debe ser amplio, tu conocimiento armónico, un buen oído y a la vez también saber darle una instrucción, por ejemplo, a la cuerda, por ejemplo, de cómo va a pasar el arco, si lo quiere así o lo quiere de tal forma, ¿me entiendes? Entonces, sí, el director de orquesta es posterior a un instrumento. claro. Acá también preguntaban si es que enseñan teatro, que he visto ópera en Europa como actuada. ¿Eso es teatro o música? No, eso es ópera. La ópera es actuación. Tú tienes personajes. Como lo expliqué en algún momento, el personaje de Fígaro, por ejemplo, es un personaje que se desarrolla durante las 3 horas que dura. Y es un personaje, es Fígaro y tiene que actuar. En Chile, la ópera se puede ver en el Teatro Municipal o en el Teatro Las Condes también. Tiene una pequeña temporada de ópera. Entonces ahí tú ves el montaje en sí, con la escenografía, con las luces, tal como en Europa. ¿Ya? Ahí está esa posibilidad. Pero claro, debe ser actor. Es como también en Broadway, el actor cantante, es como lo mismo. Claro. Sí, es que igual hay otras escuelas, yo creo que también Argentina, que hacen como algo más integral, con música de la mano siempre, como teatro musical, y acá yo creo que de a poco vamos entrando cada vez en el teatro musical, estos últimos par de años. De hecho, Argentina nos lleva una gran delantera en lo que es las compañías independientes de ópera. Ellos tienen muchas compañías independientes y han sabido desarrollar mucho el tema del musical y de la ópera en sí. Claro. Alguien pregunta, mira, no entiendo mucho la pregunta, si tú logras comprender, Dale. entonces en cualquier momento que yo quiera especializarme, puedo empezar a estudiar, aunque haya estudiado otra carrera. Sí, sí, completamente. Nunca es tarde para estudiar música. Lo importante en esto es saber con qué instrumento vas a entrar, ¿ya? Como lo dije, quizás lo más fácil, quizás lo más es el tema de la composición, quizás, porque ahí en la composición está este tema de que no es necesario quizás un instrumento en sí, ojalá dominar algún instrumento, pero en composición lo que se ve es tu capacidad de crear, ¿ya? Pero sí, la edad tiene algunos factores. Tú puedes entrar a estudiar canto igual con mucha más edad, ¿ya? Yo tuve compañeros, de hecho, creo que de 30 años, cuando yo empecé. Que yo empecé a los 22 23 años a estudiar canto, y yo tenía compañeros ya de 30. Entonces, no, no, en eso, nunca es tarde. Preguntaban también, me gustaría estudiar en algún momento alguna rama especializada en cantar y además me va muy bien en percusión. ¿Debería estudiar carreras como las que menciono? Sí, igual en el caso del canto, eh, por lo que yo viví,
y lo que yo veo hoy en día en el mundo del canto es una posibilidad, pero no es, si tú quieres ser cantante en sí, quizás no es tan necesario que pases por la universidad. A veces es bueno también formarse a través de cantantes que te enseñan, ¿ya? Y te guían en esta cosa que es un poquito menos integral, es más enfocada al cantante en sí, es específica, ¿ya? En el caso de la percusión, quizás sí, también tú vas a desarrollarte, pero en la percusión a nivel de orquesta. Tienes que manejar la marimba, por ejemplo, tienes que manejar el triángulo, las campanitas y cosas así. Es como lo que se ve a través de la orquesta, no es como batería en sí. Entonces hay que saber también diferenciar estas cosas y para enfocarte, pero la formación del músico es una formación que dura 6 años. Entonces tú tienes que estar consciente que vas a llevarte 6 años de tu vida en algo para poder formarte. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Claro. Creo que estaríamos finalizando ya, porque por la hora digo yo, y aparte ya estamos, creo que respondimos todas las preguntas de aquí la gente que está. Lo demás era harto comentario, la gente recomendándose unas obras, preguntando qué podía escuchar, y iban respondiendo lo que ibas diciendo. Eso. Yo, recom- Muchas gracias. sí, yo recomiendo Mozart, así que el que quiera conocer algo de ópera, es muy entretenido Mozart para empezar. Así que, en ese sentido. Bien. ¿Mm? Y también ver el canal de YouTube de Cristian Moya. No se lo Además, pueden perder. completamente recomendado. Ya, recomendadísimo por todos nosotros. Ya. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros el día de hoy. Un abrazo y suerte a todos, que estén muy bien. Igual. Y dejo a todos y todas invitados que vamos a estar a las 5 en 10 minutos con Carlos Hirtzen y Geraldine Moreno hablándonos de diseño de productos y servicios inteligentes de animación digital. Así que muchas gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.